La Nueva España del siglo XVI se caracterizó por el interés expansionista y fundacional de quienes arribaron por el Atlántico. Los conquistadores europeos y los naturales aliados que provocaron la destrucción de Tenochtitlan, así como los que fueron llegando atraídos por las bondades del territorio y los habitantes conquistados, se dispersaron para reconocer el territorio, continuar las conquistas y fundar pueblos, ciudades y otros reinos. Hernán Cortés había trazado la Ciudad de México como sede del Reino de Nueva España, sobre las ruinas del gran centro ceremonial Tenochca. El septentrión atrajo la atención de muchos de los capitanes de Cortés y de otros peninsulares. Se trataba de un espacio inmenso. En el imaginario de la época se le concebía como el espacio donde se ubicaba Aztlán, el origen de los mexicas, también como el lugar de las 7 ciudades de Cíbola, y se pensaba encontrar en él un estrecho por el cual pudiera llevarse a cabo el fácil tránsito entre los océanos para hacer posible la ruta hacia las especies. El doctor Ruiz Guadalajara dirige su atención hacia las conquistas del reino de Michoacán, Colimán y Jilotepec. Los 2 primeros fueron asumidos como espacios estratégicos para la comunicación y también la rápida expansión hacia el norte a través de la navegación por el Océano Pacífico. La tercera de ellas, Jilotepec, tierra de los otomíes, significó el paso al norte por vía terrestre. Querétaro fue una de las primeras ciudades fundadas para habitación de otomíes, fieles aliados de Cortés. Ruiz Guadalajara permite dirigir la mirada hacia individuos que aspiraron a superar los logros de Hernán Cortés, como lo fue Nuño Beltrán de Guzmán, por ejemplo. Muestra también figuras destacadas entre indios leales a Cortés, como Conín, con quien se fundó la ciudad de Querétaro y fue pieza medular en el camino a tierra adentro, columna vertebral de la expansión por tierra hacia el norte del país. Resalta el investigador el papel que tuvieron las 400 familias procedentes de Tlaxcala que contribuyeron significativamente a introducir las formas de vida imperantes en la sociedad indígena ya cristianizada. Ruiz Guadalajara, al referirse a la increíble trayectoria de Miguel Caldera, mestizo con sangre huachichil, hace presencia en su texto de la importancia de los mestizos como protagonistas en los procesos de expansión hacia el norte del territorio. Procede también a hacer notar que a fines del siglo XVI la expansión y el poblamiento habían dado lugar a la fundación de los reinos de Nueva Galicia, Nuevo León, Nueva Vizcaya, Nuevo Santander, todos sujetos a la Nueva España. Así también la temprana fundación de Zacatecas, motivada por el hallazgo de minerales, y más avanzado el siglo, la fundación de San Luis Potosí. Ambas incrementaron la población de europeos, mestizos y castas en esas regiones. De los que llegaron ajenos a las empresas de conquista, más bien atraídos por las extensas tierras y sus beneficios, muchos se ocuparon en la minería y otros con las mercedes que recibieron de los virreyes como estímulo para poblar. Lograron así la conformación de propiedades agrarias. Aquellos que carecían de sus títulos los lograron antes del fin de la centuria por Felipe II. La expansión hacia el extenso territorio del norte fue un reto continuo a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Por otro lado, habría que señalar que la expansión al sureste fue más compleja debido a las características del propio territorio, por lo que la cristianización y la introducción de las prácticas socioculturales permanecieron ajenas a los mayas internados en la selva chapaneca o también en alejadas planicies yucatecas, en donde se prolongó hasta los siglos XIX y XX. De hecho, a diferencia del resto de la Nueva España,
En Yucatán los mayas permanecieron en encomienda hasta avanzado el siglo XVIII. A partir de entonces el trabajo fue remunerado. Es nuestro deseo en esta semblanza de expansión hacia el norte de nuestro territorio que sea interesante para ustedes. Muchas gracias. Juan Carlos Ruiz Guadalajara es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Se ha especializado, desde la historia ambiental y global, en el estudio de relaciones interétnicas en la formación de territorialidades fronterizas, de procesos de formación de creencias y prácticas de significado en el ámbito de la monarquía hispánica en la época moderna. Actualmente es profesor e investigador del Programa de Estudios Históricos del Colegio de San Luis. Es miembro de la Red Temática de Investigación para el Estudio de las Fronteras de las Monarquías Ibéricas, con sede en la Universidad de Murcia. Es coordinador del Nodo América Hispánica Septentrional de la misma red, con sede en el Colegio de San Luis. Es responsable de la Biblioteca Gandhi del Colegio de San Luis y la Universidad Gujarat Vidyapith, fundada en 1920 por Mahatma Gandhi en Ahmedabad, India, institución en la que también ha sido profesor e investigador invitado. Con ese mismo cargo, se ha desempeñado en las universidades Roma III en Italia. Fue miembro del McGill Research Group Investigating Canadian Mining in Latin America de la McGill University en Montreal, Canadá, para el estudio de los impactos ambientales de la minería metalífera. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Tras la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan, las huestes españolas comenzaron a organizar una serie de expediciones hacia distintos rumbos de lo que era el territorio mesoamericano, el territorio de las culturas sedentarias, y Cortés se había llegado de suficientes informes sobre lo que había en otras zonas y en otras regiones, concretamente en el septentrión. El interés de Hernán Cortés y de otros expedicionarios castellanos en el septentrión del Anáhuac radicaba en el interés de la expedición española por encontrar un estrecho que pudiera comunicar el Mar del Norte, conocido ahora como Océano Atlántico, con el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Se trataba sobre todo de realizar el paso transatlántico para continuar la ruta hacia la isla de la Especiería o a las islas de la Especiería que no había logrado encontrar Cristóbal Colón. De tal manera que desde 1520 y prácticamente hasta 1526, en los primeros años de construcción de la Ciudad de México ya española, de Tenochtitlan española, lo que vemos es una intensa actividad de las huestes españolas con sus aliados indígenas hacia distintos rumbos para nuevas conquistas y un interés muy marcado por saber exactamente qué es o cuáles eran los secretos del septentrión. Un septentrión que las culturas mesoamericanas, concretamente la cultura náhuatl, denominaba como el Chichimecapan o el Chichimecatlali o el Mictlampa. Era el rumbo de la muerte, era el rumbo norte. Y en este rumbo o hacia este rumbo, los mismos nahuas habían designado a esas poblaciones, las más próximas a las fronteras de la Triple Alianza, como chichimecas, que era un término genérico que englobaba a una gran cantidad de naciones indígenas, la mayoría de ellas nómadas, pero también más hacia el norte otras de economía mixta que combinaban la agricultura con el nomadismo. De tal manera que en tiempos muy tempranos, los españoles estuvieron profundamente interesados en continuar las exploraciones hacia el norte, pero se vieron conminados o obligados a que las expediciones de conquista siguieran la ruta de de los grupos sedentarios a los cuales se les podía conquistar, ya sea a través de una dominación violenta o de una dominación pactada o negociada, pero que prometían mantener estructuras de tributación y estructuras de dominación preexistentes, pero ahora al servicio del emperador Carlos V. En ese sentido, lo que vamos a ver son unos primeros intentos de Hernán Cortés
por lograr primero encontrar una ruta hacia la costa de la Mar del Sur y después tratar de explorar la costa hacia el septentrión también a través de la Mar del Sur. De tal manera que para 1523 las huestes de Cortés, que ya habían descubierto dos rutas hacia las costas de lo que actualmente conocemos como el Océano Pacífico, para 1523 los hombres de Cortés llegan a fundar la villa de Zacatula, la villa y puerto de Zacatula, donde Hernán Cortés instala un astillero para construir embarcaciones que le permitieran ir por mar hacia el norte en búsqueda de ese famoso estrecho que en algunas crónicas se le denominaba como el Estrecho de Anián. Era un estrecho imaginario, pero muy, muy buscado por las huestes españolas, porque esto les permitiría realizar, digamos, plenamente la ruta hacia las Indias orientales. De tal manera que desde Zacatula comenzaron a partir algunas expediciones, comenzaron a partir algunas embarcaciones hacia el norte y sería un punto estratégico en la exploración de los mares del Mar del Sur y sobre todo en el posterior descubrimiento del Mar de Cortés. Sin embargo, el principal reto para Cortés en estos primeros años, además de consolidar la dominación hispánica del altiplano central a través de las acciones tanto de sus gentes, de sus huestes, como de los indios aliados, que eran enormes ejércitos que decidieron actuar en favor de Hernán Cortés y en favor del emperador, lo que hicieron fue aportar una serie de noticias importantes, primero sobre dos territorios que resultaban claves para la expansión o la posible exploración del septentrión que aspiraban a ser los españoles. Uno de esos territorios era, por supuesto, el poderoso estado Tarasco, y el otro territorio era un territorio fronterizo también con los nómadas, que era el importante señorío otomí de Jilotepec. Estas dos territorialidades representaron retos muy diferentes para los españoles, pero en definitiva fueron la clave para que los españoles pudieran comenzar a explorar la tierra de los nómadas. Si bien el señorío de Jilotepec fue rápidamente integrado a la dominación hispánica, dado que era uno de los señoríos que tributaban a la Triple Alianza, y al caer Tenochtitlan y caer toda la Triple Alianza, se facilitó o se hizo posible la expansión de la dominación castellana hacia esos otros señoríos, el contraste se da con el poderoso estado Tarasco o la tierra de los michoaques, conocida por los nahuas como Michoacán. En 1522, Hernán Cortés ya tenía suficiente información sobre las fronteras entre el estado Tarasco y los dominios de la Triple Alianza, que se ubicaban en el contexto del poblado de Tajimaroa. Y en esas fronteras, hasta esas fronteras habían llegado incluso algunas expediciones esporádicas de españoles mientras se daba el asedio a Tenochtitlan. Gracias a esta información y además a los contactos que los mismos tarascos comenzaron a hacer con la realidad del anáhuac conquistado, hay que recordar que los mexicas enviaron 2 embajadas a los Cazonzi de Michoacán pidiendo una alianza en contra de los españoles y de los tlaxcaltecas, y que esa alianza fue rechazada por parte de los tarascos, por lo tanto dejaron a los mexicas a su suerte. Hay que pensar que para este momento Hernán Cortés ya tiene suficiente información para enviar una expedición de conquista. Las expediciones previas, que fueron esporádicas y fueron mínimas, eran expediciones de reconocimiento, que lo que permitieron fue llevar noticias al campamento de Cortés, primero en Coyoacán y después en otros sitios, noticias sobre cómo era posible la ruta hacia Michoacán. Y en este contexto, en 1522, el mismo Cortés organiza a uno de sus capitanes, Cristóbal de Olid, con una enorme hueste de indios aliados, donde ahora ya incluso se integraban huestes mexicas, para ir a la conquista de Michoacán. Una conquista que se consolidó de una manera sumamente rápida y, al parecer, sin resistencia militar. Todas las fuentes indican que Michoacán, al final, fue entregado de una manera sumamente dócil por parte del Cazonzi Tangaxuan, quien, al ver la suerte que habían corrido los mexicas y la suerte que había corrido Tenochtitlan, pues decidió pactar
con Cortés, pactar con Cristóbal de Olid y entregar su señorío al emperador Carlos V. Historiográficamente esto ha sido visto como prácticamente una entrega sin mayor resistencia, pero bueno, el asunto es un poco más complejo dado que la dinámica de los tarascos implicaba una serie de elementos de negociación que se combinaron muy bien con la estrategia de negociación y de dominación pactada que los españoles también siguieron en muchas regiones que estaban explorando y que deseaban integrar a la monarquía. De tal manera que para 1523 el Cazón Zitangaxuan había entregado ya la capital de Tzintzuntzan de manera pacífica, había decidido convertir o permitir la conversión de toda su población al cristianismo y había rendido vasallaje a Carlos V. Ante esta realidad, pues las ventajas que tuvo Tangaxuan como aliado de Hernán Cortés le permitieron seguir gozando de una serie de privilegios y de una serie de elementos de poder político a nivel local. Lo cierto es que Cortés lo que le indica a Tangaxuan es que ya no va a cobrar tributo a sus pueblos sujetos porque ahora el tributo le va a corresponder a los españoles. Y Tangaxuan lo acepta. Esto le va a permitir a Cortés y a sus hombres contar con información de primera mano sobre las fronteras septentrionales de lo que era el señorío tarasco. Fronteras septentrionales que eran muy importantes porque era la colindancia con los territorios de los nómadas. En este caso concreto, con los nómadas guamares. Y además le permitió a Cortés obtener mucha información sobre lo que había más allá de esas fronteras. Además, tenía información clara, gracias a los tarascos, de lo que existía hacia el noroeste, esto es, hacia las fronteras occidentales de lo que era el estado tarasco, y que colindaban con lo que era el señorío de Colima, en Tecomán. Y este enorme señorío, poderoso señorío de Colima, fue de inmediato el primer objetivo de Hernán Cortés, de tal manera que para 1525 ya había expediciones hacia Colima y se funda la villa de Colima en esos años como un puesto de avanzada de la exploración de los españoles que intentaban consolidar posiciones en su expansión hacia el septentrión. Desde Colima, incluso en años posteriores, se iniciaron una serie de exploraciones hacia lo que sería la Bahía de Banderas y otras regiones importantes de Jalisco y Nayarit, que le permitirían también a Hernán Cortés contar con un panorama claro de lo que era el septentrión por ese flanco, es decir, un territorio abierto, un territorio inmenso, lleno de poblaciones prácticamente desconocidas para los españoles. ¿Qué sucedía en el otro flanco, en el flanco del señorío de Jilotepec? En esta parte de la expansión hispánica, la historia tuvo un matiz completamente diferente. La penetración de la tierra chichimeca se dio por distintos mecanismos. Consolidada la dominación de Jilotepec, Hernán Cortés y sus hombres, por supuesto que de inmediato empezaron a repartir los pueblos en encomienda a sus soldados, a sus huestes. Pero el hecho interesante de lo que hicieron los otomís de Jilotepec radica en que algunos grupos, sobre todo uno en especial, digamos encabezado por un comerciante denominado Coni o de nombre Coni, antes de la llegada de los españoles decidió internarse en el Chichimecapan con una serie de deudos familiares, aproximadamente 30 familias, que decidieron salirse de Jilotepec, meterse en tierra chichimeca y vivir en una cañada, en unas cuevas, lejos de la dominación hispánica. Esta parte es muy interesante porque si bien los otomís de Jilotepec siempre mantuvieron conflictos con los nómadas vecinos, el caso de Coni es muy especial porque al ser un poxteca, un comerciante, establecía relaciones de comercio con los nómadas. Todo indica que estableció relaciones de comercio con parcialidades de indios pames, con parcialidades de indios guachichiles y con parcialidades de indios guamares. Y esto le posibilitó el estar en tierra nómada sin tener mayores conflictos. Coni ya de años atrás comerciaba sal y otros productos con los nómadas
quienes a su vez le daban a Connie pieles de venado, flechas, puntas de flecha, que a su vez Connie llevaba a los mercados de México. Connie estuvo en esa cañada que en otomí se le conoció como la cañada de Andamashey, que quiere decir gran juego de pelota, por varios años con sus gentes cultivando y manteniéndose alejado de toda la violencia que desató la guerra mesoamericana por la presencia de los castellanos. Esto se va a combinar con otro proceso muy interesante, que en la zona de Acámbaro, de Yuririapúndaro, que eran zonas fronterizas de lo que eran los sedentarios con los nómadas, Cortés ya había entregado esos pueblos en encomienda a varios españoles. Y uno de ellos, que se había quedado con una enorme encomienda en Acámbaro, Hernán Pérez de Bocanegra, se entera que hay un asentamiento en la zona de los nómadas, en esta cañada, y ya con la ayuda de los tarascos penetra la zona, encuentra a Connie y le pide que lo reconozca como su señor. Le explica los planes, la ley evangélica, etcétera, etcétera, y Connie decide prácticamente reconocer a Pérez de Bocanegra como su señor y hacer una alianza con los españoles. De tal manera que al poco tiempo, Pérez de Bocanegra, con ayuda de los tarascos, deciden trasladar el asentamiento de Andamashey de Connie hacia un sitio cercano al cual le pusieron el mismo nombre, pero ahora en tarasco, Querétaro, que quiere decir gran juego de pelota. Querétaro va a surgir hacia 1540-1542 a través de estos mecanismos de alianza entre encomenderos de la zona de Acámbaro, concretamente Pérez de Bocanegra, con personajes como este hombre, Connie, que aceptó fundar un pueblo de indios otomís. Querétaro surge, digamos, como asentamiento, como un pueblo de indios otomís. Y esto es muy importante porque este punto en concreto, Querétaro, se va a convertir en el paso obligado y en el punto de partida de lo que posteriormente serían las expediciones de apertura del camino real a tierra adentro. Concretamente, la posibilidad de establecer un camino a lo que sería posteriormente la villa de San Miguel de los Chichimecas, que fue destruida y después refundada en la década de los 40 como San Miguel el Grande. Con esto, los españoles habían consolidado dos flancos de expansión muy importantes. Por un lado, un punto de penetración desde Jilotepec, gracias a las migraciones otomís a la zona de los nómadas, migraciones que posteriormente continuarían de una manera muy consistente a lo largo del siglo XVII y siglo XVIII, y por el otro lado se había consolidado el flanco occidental al haber conquistado Michoacán y por lo tanto tener la vía de acceso hacia el noroeste, hacia las tierras de Colima, Jalisco y Nayarit. Esta apertura de estos dos grandes flancos comenzó a tener diversos cambios en las estrategias de expansión española muy temprano, desde 1527, sobre todo con la presencia de Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán en ese año había sido nombrado gobernador de la provincia del Pánuco. Y en 1528, en esta necesidad que tenía el emperador Carlos V de encontrar una fórmula política de gobierno adecuada a las nuevas posesiones, funda la primera audiencia gobernadora, un tribunal de justicia que al ser creado pues requería de un presidente, y este presidente fue ni más ni menos que Nuño de Guzmán. Hay que entender que para 1528, que se crea la primera audiencia y que la preside Nuño de Guzmán, la enemistad tan fuerte que existe entre Nuño de Guzmán y Hernán Cortés llevó a Nuño de Guzmán a tener o albergar planes de expansión que le pudieran llevar a lograr hazañas y conquistas que opacaran todo lo realizado por los fundadores de Nueva España. El gran interés de Nuño de Guzmán era atajar a Hernán Cortés y sobre todo ir hacia el norte y crear un nuevo reino, un gran reino que pusiera cerco a la posible expansión del reino de la Nueva España. Para 1529, Nuño de Guzmán ya había enviado gente de su propio grupo y de sus propios intereses hacia Michoacán. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de mermar la influencia de Hernán Cortés en esas tierras y con el objetivo también de empezar un acoso directo a Tangaxuan, el último Cazonzi, que era aliado de Hernán Cortés. Pero también Nuño de Guzmán lo que hizo en esos años fue planear una enorme expedición de conquista que él mismo denominó la conquista de los Teules chichimecas. El enorme interés de Nuño de Guzmán estaba en ir más allá de Colima para lograr una primera conquista de los señoríos que se ubicaban en esos rumbos y posteriormente lograr unir la gubernatura de Pánuco en el Golfo de México con las nuevas posesiones que él pensaba obtener con esa expedición en la Mar del Sur u Océano Pacífico. ¿Cómo las iba a unir? Mediante un corredor enorme a través de los llanos de los chichimecas, que así se le comenzó a denominar a las tierras más próximas de los nómadas. Y este enorme plan que tenía Nuño de Guzmán, tenía precisamente como objetivo lo que ya mencioné, cercar la posibilidad de que la Nueva España se expandiera y que por lo tanto Hernán Cortés siguiera acumulando poder. La campaña contra los Teules chichimecas consistió en organizar un enorme ejército conjuntado más a fuerza de autoritarismo y de temor que de convicciones de ir a conquistar. Y Hernán Cortés no pudo hacer absolutamente nada porque en esos años estaba en España y posteriormente ya no había manera de detener los planes de Nuño de Guzmán como gobernador, como presidente de la primera audiencia gobernadora. El gran problema fue el despoblamiento de la misma Ciudad de México y la vulnerabilidad en que quedó Tenochtitlan, que en ese momento y durante muchos años se le siguió llamando Ciudad de Tenochtitlan, porque obviamente era muy atractiva la oferta de ir a conquistar con Nuño de Guzmán para muchos españoles enormes regiones desconocidas hacia el septentrión. Con este objetivo, las huestes de Nuño de Guzmán salieron en 1529 en esa expedición, pasaron por Michoacán y Nuño de Guzmán en Tzintzuntzan, en alianza con encomenderos que se querían deshacer del Cazonzi y Tangaxuan, decidieron levantarle cargos a Tangaxuan y Nuño de Guzmán lo traslada a las fronteras con la tierra nómada en el Río Grande y en ese momento le levanta juicio, lo declara culpable, lo sentencia a muerte, lo ejecuta por garrote y lo incineran. Y con esto prácticamente Michoacán sufre un golpe muy fuerte, la población de Michoacán sufre un golpe muy fuerte con la pérdida de su último gran señor, el último Cazonzi. Pero esto fue, digamos, el preámbulo de lo que serían las campañas de Nuño de Guzmán en esa dirección, porque esas campañas se iban a caracterizar por una inaudita violencia y de una extrema crueldad. De tal manera que Nuño de Guzmán siguió con sus huestes hacia la zona de Nayarit, se introdujo en la zona de Jalisco y conquistó a punta de violencia, con sus huestes aliadas indígenas que venían desde el centro de la Náhuac, conquistó una gran cantidad de señoríos y comenzó a fundar una cantidad también importante de asentamientos, entre ellos la ciudad de Compostela, que sería, digamos, la primera capital. Consolidadas sus conquistas hacia 1530, lo que hace Nuño de Guzmán es nombrar a esos territorios como el reino de la Mayor España. Si Nueva España era la de Cortés, la de Nuño iba a ser la Mayor España. Por supuesto que esto las autoridades no se lo reconocieron. El proyecto de la Gran España naufragó, sobre todo porque no había posibilidades reales de consolidar una unión territorial entre el Pánuco y la zona de Jalisco, y también por toda la cantidad de denuncias que comenzaron a existir en torno a la crueldad con que se dirigía Nuño de Guzmán en el avasallamiento de las poblaciones indígenas. El camino de Nuño se extendió prácticamente hasta lo que actualmente sería Sinaloa, y es Nuño de Guzmán el fundador de la villa de San Miguel de Culiacán, un asentamiento que a pesar de su enorme lejanía logró sobrevivir. Y de Culiacán, que fue el punto máximo
hacia el septentrión que logró dominar Nuño de Guzmán. Posteriormente baja a la zona de Jalisco y desde ahí comienza a ordenar administrativamente el territorio para consolidar su dominación. Hacia 1533, cuando ya gobernaba una segunda audiencia gobernadora, las autoridades del Consejo de Indias lo que establecen es la necesidad de un nuevo modelo político que diera viabilidad a lo que se estaba haciendo en las Indias Occidentales, como eran conocidos estos territorios. Y uno de esos esfuerzos que se hicieron de consolidar un modelo político dio origen a la figura del virreinato, de tal manera que para 1535, es decir, escasos 14 años después de la caída de Tenochtitlan, se estaba creando el virreinato de la Nueva España con la presencia de la figura de un virrey. Y ese primer virrey fue Antonio de Mendoza, quien en 1535 llega a gobernar la Nueva España sin que la audiencia desaparezca, porque la audiencia es una institución importante como Tribunal de Justicia, pero ahora será presidido por el virrey. Y en 1535, precisamente, Antonio de Mendoza traía instrucciones precisas del emperador Carlos V de investigar todo aquello que tenía que ver con las conquistas que se habían hecho y también con el trato que se le había dado a los indígenas, con el trato que se le había dado a lo que en ese momento se denominaban los naturales de la tierra. Esto provocó una gran cantidad de conflictos en estos primeros momentos del nacimiento del virreinato, en la medida en la que Nuño de Guzmán pues, se encontraba en su reino, que sí le fue reconocido por la reina Juana a través de una cédula, pero no como la Mayor España, sino simple y sencillamente como el Reino de la Nueva Galicia. Un territorio más acotado, que no respondía a las ambiciones de Nuño de Guzmán, pero que era muy importante por el hecho de haber sido reconocido como tal, un reino en toda la forma. Y a eso se dedicó Nuño de Guzmán, a consolidar su posesión, a consolidar la administración de todo ese territorio y sobre todo a mantener la posibilidad de ir en búsqueda de nuevas conquistas que le permitieran congraciarse con el emperador Carlos V, obtener nobleza, enriquecimiento y sobre todo perdón por todas las cosas que había realizado y todas las atrocidades que había realizado. El hecho es que la caída de Nuño de Guzmán pues era prácticamente inminente ante la cantidad de denuncias que se le habían hecho. Para 1537, el emperador manda apresar a Nuño de Guzmán y lo mandan de regreso a España. No se crea que por esto Nuño pagó sus delitos. Ninguna de las causas que hubo en contra de Nuño de Guzmán prosperó y terminó sus días sin pagar absolutamente nada de todo aquello que hizo. Pero el hecho es que la herencia de Nuño de Guzmán en la formación de la dominación hispánica, en la consolidación de la dominación hispánica en el septentrión, fue enorme, porque el reino de la Nueva Galicia se convirtió en uno de los territorios más importantes de la América septentrional y fue también el territorio que permitió brincar más allá de lo que fue la provincia de Sinaloa para explorar otros territorios, concretamente lo que sería posteriormente conocido como el Valle de Guadiana o, digamos, la capital Durango, que surgió como una provincia, pero que posteriormente incluso se convertiría en reino de la Nueva Vizcaya. De tal manera que hacia 1540 lo que vamos a encontrar es una reconfiguración del territorio septentrional hacia la parte noroeste, porque el gran norte, el gran septentrión, por desgracia, padece una reducción conceptual cuando se le piensa. Se piensa en el gran norte de México y no se hace una discriminación clara de los muchos nortes y de las muchas experiencias históricas que se desarrollaron en cada una de las secciones o regiones de ese inmenso norte. Trataremos de esbozarlo de la manera más sintética que nos sea posible, hasta llegar prácticamente a la fundación del nuevo Reino de León muchos años después. Por el momento, en 1540, ya consolidado el virrey Mendoza en su posición,
viene una de las nuevas reconfiguraciones políticas de estos dominios a través de lo que serían las leyes nuevas. Las leyes nuevas que fueron promulgadas en la península en la década de los 40 y que eliminaban la encomienda o la ceñían en muchos sentidos a una sola generación. Lo que no quería el emperador y lo que no quería la autoridad novohispana, el mismo virrey Mendoza, era el surgimiento de una nueva aristocracia novohispana formada por los primeros conquistadores, quienes a su vez habían adquirido un enorme poder a través de las encomiendas y que muchos de ellos pues estaban prácticamente como herederos de todas las hazañas de Hernán Cortés y muchos incluso habían participado como soldados en todas esas conquistas buscando ser recompensados con pueblos en encomienda. En este momento lo que vamos a ver es que frente a ese tipo de español que fue el que consolidó la conquista en sus primeras etapas, vamos a encontrar un nuevo tipo de español que es el español migrante que va a llegar a América, concretamente a Nueva España, en búsqueda de mercedes, es decir, en búsqueda de instrumentos que la autoridad le pueda dar para hacerse de tierras, ya sea caballerías de tierra para estancias agrícolas o estancias de ganado. Y esta parte es muy interesante porque el mismo virrey Mendoza, para estimular el poblamiento español en la tierra chichimeca, lo que va a hacer es precisamente acelerar la dotación de estas tierras a través de mercedes reales a estos españoles migrantes. Y vamos a comenzar a ver cómo, frente a los encomenderos, surgirá un nuevo tipo de modelo de propiedad que serían los estancieros, que a su vez serían la base de las posteriores grandes haciendas novohispanas. En este punto en concreto tenemos entonces un nuevo empuje de colonización o de poblamiento de estas tierras nómadas a través de este impulso de estos españoles. Sin embargo, estos españoles no se meten lo suficiente en la tierra chichimeca. Están en una zona, por lo general, cercana a lo que serían los afluentes hídricos del Río Grande, para contar con suficientes elementos materiales que les permitieran llevar adelante sus proyectos de ganadería o de agricultura, y no se meten todavía a invadir de manera franca y decidida la tierra de los nómadas, primero por una falta de suficiente densidad demográfica y segundo también, pues porque no se sabe exactamente qué es lo que hay más allá. Tenemos noticias de muchos españoles de estas características que ingresaron a la tierra chichimeca para explorar la posibilidad de reclamar ciertos territorios, ciertas extensiones como mercedes y que les fueron concedidas esas mercedes. Pero curiosamente ese poblamiento o esa posibilidad de poblamiento estaba todavía lejano porque estaban justo en una tierra de indios insumisos. Ahí el problema también radica en un elemento que fue fundamental para justificar la invasión de las tierras de los nómadas. Fue desconocerles cualquier derecho sobre su tierra. ¿Cómo se da esto? En términos de lo que era el derecho romano, en términos de lo que era el derecho visigodo, en términos de muchas otras corrientes, digamos, jurídicas de la península ibérica y también teológicas, se establecía que si esa gente no rompía la tierra, pues, y no marcaba lindes, o no marcaba linderos, o no marcaba fronteras, pues vivían como los brutos, decían. Es decir, se corroboraba de nuevo a ojos de la mentalidad española que se trataba de bárbaros y que se trataba de bárbaros que vivían como los brutos, como los animales. Por lo tanto, no había ningún escrúpulo en invadir esas tierras e integrarlas a la dominación española. Por supuesto que esto no tenía que ver nada con la realidad de esos grupos. Ahora sabemos, y lo sabemos ya de tiempo atrás, que incluso en la época, hubo quien lo supo, los nómadas desarrollan un esquema de territorialidad política, construyen territorialidad política, marcan linderos con sus vecinos,
establecen conflictos y guerras por la defensa de los recursos de su territorio. Son nómadas, manejan enormes territorialidades, pero por supuesto que las manejan como una identidad ligada a ese territorio. Sus prácticas de reproducción, desde el punto de vista técnico, pues eran muy avanzadas, porque los nómadas, como sabemos, incluso por crónicas del siglo XVI, sobre todo de un sacerdote de la villa de San Miguel el Grande que estuvo en contacto con ellos, sabemos que marcaban una serie de puntos a lo largo del territorio que les permitía tener un manejo increíble del espacio, de los recursos que les brindaba este espacio, de las estaciones en las cuales podían explotar ciertos recursos a lo largo del año y que incluso marcaban puntos de confluencia de todas las parcialidades de una misma nación para verse en ciertas épocas. Por lo tanto, esto habla de un manejo de las estaciones, habla de un manejo mucho más complejo de lo que serían los recursos de los que disponen, y también habla de una comunicación muy compleja entre estas parcialidades a través de señales de humo y otras estrategias de diplomacia que ejercían para establecer alianzas con vecinos y con otras naciones también nómadas. Es decir, a ojos de los españoles, pues estos estaban completamente imposibilitados de entender todo esto. ¿Por qué? Pues porque su esquema era simple y sencillamente el de barbarizar a todo aquel que no tuviera un estilo de vida sedentario basado en la rotura de la tierra y en la producción de alimentos. Por decir algo, el fenómeno es mucho más complejo. Es importante también señalar que el virrey Mendoza, además de todas estas reconfiguraciones políticas y territoriales y de impulsar el poblamiento en tierra chichimeca, estuvo muy interesado también en las exploraciones hacia el septentrión. Para entonces ya estaba demasiado estimulado el imaginario de los españoles. No solamente buscaban un estrecho que conectara ambos océanos en el norte, sino que también les surgió la enorme necesidad de corroborar las noticias que habían recopilado sobre la existencia de un lugar originario de los mexicas, denominado Aztlán. Y este Aztlán estaba supuestamente ubicado también en el septentrión lejano. De tal manera que si los mexicas habían tenido ese esplendor, pues seguramente esa ciudad de Aztlán prometía enormes riquezas y profundas conquistas para los españoles. Esto también fue muy estimulado por el hecho de la llegada de Cabeza de Vaca, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien en 1537 finalmente logró llegar con sus 3 compañeros a la Ciudad de México después de una enorme travesía desde la bahía de Tampa, en la Florida, hasta prácticamente San Miguel de Culiacán, a lo largo de 10 años perdidos, en muchos de ellos siendo esclavos o siendo prisioneros de grupos indígenas de aquella región. Con las noticias que le dio Alvar Núñez Cabeza de Vaca al virrey Mendoza, pues de inmediato se propuso organizar una enorme expedición para ir hacia aquellas tierras. El problema es que para ese momento los acontecimientos se fueron sucediendo de una manera muy densa, a grado tal que para 1539 la zona que había violentado Nuño de Guzmán, es decir, lo que se consolidó como la Nueva Galicia, comenzó a sufrir la resistencia decidida de los indios caxcanes y de otros aliados de los indios caxcanes, quienes se habían propuesto expulsar a los españoles y a los indios aliados de los españoles de sus territorios. Y esto generó que para 1540 el virrey Mendoza, ante el enorme peligro que corría toda la región y sobre todo por el hecho de que había muy baja población española en la zona, mandó a pacificar la zona a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, que había sido uno de los conquistadores de Tenochtitlan, uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, quien se dispuso a ir a enfrentar a los caxcanes de una manera sumamente torpe. Él fue víctima prácticamente de esa barbarización de los indios, pensando que no tendrían la capacidad contestataria para un español de la calidad de Pedro de Alvarado. En ese sentido, para Pedro de Alvarado representó el enfrentamiento con los caxcanes su muerte. Y ante este hecho, ante la muerte de Pedro de Alvarado, el virrey Mendoza no tuvo más remedio que organizar
uno de los ejércitos más grandes de los que se tenga memoria en este periodo, un enorme ejército con indios otomís, indios nahuas, indios tarascos, posteriormente indios tonaltecas, que fueron en calidad de conquistadores a pacificar la zona y a conquistar a los caxcanes en los peñoles de la zona de Juchipila, Nochistlán y el Teúl. En 1541, el virrey Mendoza sale con este ejército, que algunas fuentes señalan que contaba con 50,000 milicianos, y con este ejército llega precisamente a la zona a barrer la rebelión a sangre y fuego. De esta manera, lo que se conoce como la Guerra del Mixtón fue prácticamente una guerra de reconquista que hizo el virrey Mendoza y que cambió el rostro de la Nueva Galicia, no solamente por el hecho de la pacificación y la consolidación del territorio, sino también por el hecho mismo de que parte de esos soldados del centro de México se quedaron allá formando colonias. Y esto cambió el rostro de la Nueva Galicia y permitió también asegurar territorios que ayudaron a los españoles a explorar los altiplanos centrales al norte de la Nueva Galicia y dar hacia 1548 con uno de los descubrimientos más importantes que se hicieron en el septentrión, que fue ni más ni menos que el Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas, que en muy poco tiempo se convertiría en una de las joyas de la corona y el punto nodal de penetración hacia la tierra adentro. Esto también trajo muchos problemas, porque la consolidación del dominio de los españoles sobre ese importante descubrimiento minero obligó a buscar una ruta directa entre Zacatecas y la Ciudad de México que pasaba ni más ni menos por tierra de los indios guachichiles, de los indios zacatecos, que eran de economía mixta, y además de parte de los indios guamares. Pero sobre todo el enorme problema lo representaron los guachichiles, que hacia 1549, 1550, vieron cómo sus territorios eran poco a poco invadidos por recuas y por españoles que buscaban trazar un camino directo entre San Miguel el Grande y Zacatecas, y esto implicó una reacción muy violenta por parte de esos grupos. Reacción violenta que se consolidó prácticamente hasta 1551, cuando los nómadas comenzaron a atacar las recuas españolas, comenzaron a hacer ataques muy fuertes, esporádicos, sin mostrar batalla como lo hacen los nómadas, y mermando fuertemente a los españoles y a sus aliados, y debilitando también la posibilidad de que Zacatecas tuviera una ruta directa hacia el centro. Esto dio inicio a lo que en términos historiográficos se denomina como la Guerra Chichimeca. Una guerra, un conflicto que se prolongaría prácticamente hasta 1588, 1589, y que hubo enormes problemas para poderlo solucionar. La penetración hacia estas tierras no solamente tenía el impulso de ir adelante con estancias ganaderas y estancias agrícolas que pudieran ayudar a la sobrevivencia de los asentamientos que se estaban fundando y de los descubrimientos mineros que se estaban haciendo, sino también tenía el objetivo de trasplantar la cultura hispánica a la zona. Una zona que poco a poco comenzó a ser disputada por los guachichiles de una manera feroz, pero que por sus posibilidades de lucha no pudieron prácticamente defender con éxito. A lo largo de las décadas, los guachichiles se vieron profundamente mermados debido a que los españoles comenzaron a establecer distintas estrategias de defensa, tanto a partir de presidios como también a partir de la guerra sangre y fuego, impulsada incluso por el virrey Martín Enríquez, y esa guerra sangre y fuego lo único que provocaba era que la violencia se siguiera reproduciendo. Este dilema se vino a solucionar prácticamente hasta 1588, cuando se cambió la estrategia con los nómadas y atendiendo muchas de las recomendaciones de los teólogos y de juntas teológicas que se hicieron y de consultas que hicieron los españoles sobre cómo poder justificar toda esa violencia sobre los nómadas, pero también sobre cómo poder llevar adelante una pacificación de la zona que hiciera viable la consolidación de los asentamientos que ya se estaban fundando a lo largo de todo ese camino.
Hay que recordar que en la década de los 70 y en la década de los 60 del siglo XVI se siguieron haciendo importantes descubrimientos. En 1568, por ejemplo, al norte de Zacatecas, se descubren las minas de Mazapil. Y esto es importantísimo, porque las minas de Mazapil lograron tener un punto geográfico que permitió abrir un corredor hacia el oriente, hacia lo que sería posteriormente la Nueva Extremadura o la fundación de la Nueva Extremadura, es decir, la provincia de Coahuila. Y de ahí a la fundación que hiciera Luis de Carvajal del nuevo Reino de León en un pacto que hizo con el rey de España, unas capitulaciones que firmó con Felipe II, pues hubo un paso, había solo un paso. De tal manera que ese enorme septentrión poco a poco fue siendo integrado a la dominación hispánica como reinos, como provincias, como gobernaciones, y todas implicaron experiencias diferenciadas, históricamente diferenciadas. En el caso del cinturón que se forma de Mazapil hacia la Nueva Extremadura, vemos cómo se creó abajo una enorme isla de guerra, que es precisamente el territorio de los huachichiles que los españoles no habían podido pacificar. Es hasta 1588 cuando la estrategia de guerra, sangre y fuego se cambia por otra estrategia que se denominó la paz por compra. Es decir, los españoles y sus indios aliados comenzaron a establecer negociaciones con parcialidades huachichiles para sedentarizarlas a cambio de regalos, a cambio de ganado, a cambio de vestido, a cambio de alimentos. Y esta estrategia, en escasos 2 años, bajó de manera muy fuerte la violencia en toda la región. Esto le permitió a muchos milicianos mantener las exploraciones en esa zona. Y esto es muy interesante, porque cuando uno piensa cómo fue que pudieron los españoles acercarse a esos huachichiles, acercarse a esas parcialidades de guerra, a establecer negociaciones, pues aquí vemos otro ingrediente único en la historia de esa región, el surgimiento de mediadores. Y quizá el más característico, el más famoso, el más peculiar también, en muchos sentidos, fue la figura del capitán mestizo Miguel Caldera, hijo de un capitán español que se movía entre Zacatecas y Colotlán, y también hijo de una india huachichil que seguramente había sido tomada como prenda de guerra, como una cautiva de guerra. Por lo tanto, este miliciano surgido del bastardaje o de la bastardía se identificó de inmediato con su vertiente cultural hispánica sin haber renunciado o sin desconocer su otra vertiente cultural, que era la huachichil. Manejaba el idioma huachichil, manejaba el arco y la flecha, conocía el territorio huachichil digamos, a profundidad, y este personaje fue muy importante en las negociaciones que se hicieron con parcialidades chichimecas huachichilas para lograr establecer esos tratados y esa paz por compra. El capitán Caldera, como se le conocía en la época y que incluso el virrey Luis de Velasco le consideró la persona más importante en la pacificación de todo el septentrión, fue precisamente él quien ya desde 1589 aproximadamente ya tenía noticias en Zacatecas de la existencia de una serranía que pudiera ser otro Potosí hacia el oriente de las minas de Zacatecas. Durante esos años, el capitán Caldera se dedicó a pacificar y a hacer negociaciones en distintas regiones de la tierra nómada, incluso fue a combatir con aliados caxcanes a los guainamotas hacia el occidente que se habían rebelado, y después logra establecerse en Mezquitic, que era un punto de avanzada franciscana y de avanzada española, muy cerca de lo que después se conocería como el Valle de Tangamanga. Y a partir de ese punto lanzó exploraciones que le permitieron ubicar ni más ni menos una montaña mineralizada que fue bautizada como Cerro de San Pedro o Cerro del Potosí de la Nueva España. Esto permitió a principios de la década de los 90 lograr consolidar la zona por el hecho mismo de que cualquier descubrimiento minero importante atraía muchísima población española e indígena. Y combinado con la paz por compra que se había logrado con los huachichiles y también
con la migración inducida de 400 familias tlaxcaltecas que llegaron a todo el arco chichimeca a crear colonias y a convivir o a coexistir, a veces pacíficamente, a veces muy violentamente, con esas parcialidades de recién sedentarizadas, pues permitieron que hacia 1592 se fundara el pueblo español de San Luis Minas del Potosí, cerrando un enorme ciclo en donde prácticamente el arco chichimeca y la zona hacia el nororiente de la costa del Mar del Sur se había ya integrado, no plenamente, pero sí ya con las bases suficientes a esa dominación hispánica, y todos esos territorios fueron integrados a prácticamente lo que serían los dominios de Felipe II. En este punto en concreto es donde vemos, digamos, el proceso tan complejo que fue tanto la exploración como la conquista violenta o la dominación pactada en muchos casos, y también la posibilidad de establecer un poblamiento diferente y con nuevas normas, como el hecho de responder ahora a otro tipo de visión, como la que planteó Felipe II, al establecer unas nuevas ordenanzas de poblamiento, pacificación, que eran conocidas como las ordenanzas obandinas, hacia 1570, y que tuvieron como característica fundamental eliminar del lenguaje jurídico hispánico referido a las Indias occidentales el término conquistas. Se elimina el término conquistas y se impulsa sobre todo el término poblamiento. Claro, es un eufemismo porque toda la violencia que se ejerció para esa exploración, para esa expansión hispánica, pues queda prácticamente nublada ante este tipo de conceptos que no nos deben hacer olvidar que muchas de las experiencias que se dieron en el norte tuvieron el sello de la esclavitud. El sello de la esclavitud, donde si analizamos todo el espacio temporal que hemos abordado, el mismo Nuño de Guzmán, en los primeros tiempos, tenía la intención como gobernador del Pánuco, y lo hizo muchas veces, de hacer entradas a las poblaciones, capturar indígenas y crear un mercado de esclavos indígenas hacia las Antillas. Lo mismo pasó con Luis de Carvajal, que al fundar el nuevo Reino de León, en ese mismo proceso se dedicó a ejercer prácticas esclavistas despiadadas, entrando a esclavizar indígenas para un mercado también que tenía como objetivo las Antillas. Y este tipo de prácticas, concretamente el esclavismo de indígenas de paz y de indígenas que no se habían rebelado en contra de la expansión, provocaron pues muy temprano la caída de Nuño de Guzmán y muchas décadas adelante, hacia 1576, la caída de Luis de Carvajal. Lo que intentó la monarquía, lo que intentó Felipe II, lo que intentaron las autoridades españolas fue, en todo caso, dar un giro enorme en la visión que se dio durante la primera mitad del siglo XVI y trocarla en una visión completamente diferente que salvara a los indígenas de esa esclavitud. Sin embargo, esas prácticas esclavistas se siguieron dando de una manera consistente en el norte, en el septentrión, sobre todo en contra de los grupos indígenas que eran denominados indios de guerra, o en zonas del territorio septentrional que eran denominadas como zonas de guerra viva. Y esto le daba el pretexto a muchos expedicionarios, a muchos españoles, de seguir esclavizando indígenas. En este tráfico, pues, este tráfico se prolongó prácticamente a lo largo del siglo XVII y XVIII, y ya en el XVIII vemos que pues, el objetivo serían los apaches y los comanches. Con esto, digamos, podemos tener un panorama muy, muy general de lo que fueron las otras conquistas. Las muchas otras conquistas que se dieron después de la famosa conquista de México, que fue una ficción muy convenientemente alimentada por Hernán Cortés y que prácticamente fue una idea propagandística que le resultó muy exitosa.
México.